Continuamos, hermanos, esta serie que iniciamos hace 4 semanas o hace 3 semanas, porque esta es la cuarta, que titulamos Matando el pecado en nosotros. Yo no voy a resumir mucho de lo que hemos visto, pero nosotros empezamos a partir del versículo que encontramos en Romanos capítulo 8, donde el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice que hagamos morir la carne por el Espíritu Santo. Empezamos a ahondar en esta doctrina que es el pecado. Y Dios nos llama a nosotros los cristianos a matar el pecado en dependencia del Espíritu Santo. Y nosotros, antes de llegar a cómo se mata el pecado, cómo es que la Biblia nos dice que debemos de matar el pecado, nosotros quisimos estudiar la vida de David, específicamente en ese momento oscuro de la vida de David, donde por tener en poco la palabra de Dios se descuida y termina en una vida pecaminosa que él pensaba, porque estaba tan sumido en su pecado, que Dios no se iba a dar cuenta, o no sé, él pensaba que todo estaba bien, hasta que Dios manda al profeta Natán a reprenderlo y a decirle: ¿por qué tuviste en poco mi palabra? Después de todo lo que yo he hecho por ti, ¿por qué terminaste haciendo lo malo ante mis ojos? Y bueno, empezamos a ver las consecuencias, ¿verdad? Consecuencias terribles, horribles que David experimentó, que David sufrió por causa de sus pecados. Y la razón por qué quisimos ahondar en las terribles consecuencias que David sufrió por su pecado fue para que Dios pudiera convencernos, Dios pudiera meternos temor. Y entonces nosotros tomar en serio este llamado y no verlo como un mandato más en la Biblia, una orden más de la Biblia, sino que pudiéramos verlo como lo que es la palabra de Dios hablando a la vida de sus hijos, de sus ovejas, y diciendo: maten el pecado, despójense del viejo hombre, hagan morir las cosas terrenales. Entonces es por eso que nosotros empezamos a estudiar ese momento oscuro de la vida de David. Y hoy continuamos viendo algunas consecuencias terribles que David sufrió. Si usted recuerda, la semana pasada vimos la primera consecuencia que David sufrió, donde Dios le dice que el bebé que está esperando, Betsabé, iba a morir, que lo iba a herir. O sea, Dios le envía al profeta Natán y Natán le dice: bueno, Dios sabe que tú has pecado. Y Dios te dice que por qué tú tuviste en poco su palabra. ¿Por qué menospreciaste a Dios? Y escucha lo que dice 2 Samuel, capítulo 11, versículo 14. Por haber hecho esto, porque hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente que morirá. Dice la Biblia que en las manos de Dios está el dar vida y el dar muerte. O sea, todo ser humano que viene a existencia a este planeta Tierra viene porque Dios le da vida. O sea, no es una casualidad. No es Dios detrás de cada vida que viene a pisar o que viene en existencia a este planeta. Y cada persona que muere es Dios permitiendo que muera. O sea, la muerte no puede venir y llevar y afectar a una persona sin que Dios no le dé permiso. La vida como la muerte están en las manos del Señor. Dice la Biblia que Él hiere y Él sana. En este caso, la Biblia nos dice que Dios hirió gravemente al hijo de Betsabé por causa del pecado de David. Y como señalamos la semana pasada, es inevitable, hermanos, que tú peques. Es inevitable no sufrir las consecuencias de ese pecado. Tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias de nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Dios, dice Santiago, no puede ser burlado. Lo que uno siembra, eso cosecha. Y la vida de David, hermanos, nos prueba que esto es así. Dice el versículo 18 que al séptimo día de haber nacido el niño, murió el niño. ¿Por qué murió? Porque Dios lo hirió gravemente. Fue Dios quien lo quitó. Y desde ahí David empezó a experimentar las consecuencias terribles del pecado. Y ahora, esa no fue la única consecuencia que David tuvo que sufrir. No, lo peor estaba a punto de desatarse. Escuche lo que dice el versículo 11. Dice: así ha dicho Jehová, he aquí yo haré, Dios, hermanos,
Escucha lo que va a hacer en la vida de David. Yo voy a levantar el mal sobre ti de tu misma casa. O sea, el juicio que iba a traer Dios sobre David, lo iba a levantar de la misma casa de David. Y dice ahí, y tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Unos versículos anteriores, ahí cuando dice, yo haré levantar el mal sobre ti, ya Natán le había dicho a David específicamente qué es lo que iba a hacer ese mal. Él había dicho que Dios iba a traer su espada y que esa espada en su familia nunca se iba a apartar de su casa, por cuanto me menospreciaste. Y dice el versículo 12, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Así que, según el conocimiento que ya tenemos del resto de la historia, nosotros sabemos que las consecuencias que David iba a tener que sufrir, en primer lugar, tenían que ver con inmoralidad y vergüenza en la familia de David. Y esto se da cuando Amnón, el hijo mayor de David, el primogénito de David, tomó a la fuerza a su media hermana Tamar y la hizo suya. ¡Wow! ¡Qué inmoralidad tan más terrible, ¿verdad? ¡Qué vergüenza para la familia de David y para David! El hijo mayor de David, el primogénito, iba a tomar a la fuerza a su media hermana Tamar y la iba a hacer suya. Esa es la primera consecuencia o la segunda consecuencia que vemos. Pero las consecuencias no iban a parar ahí. Iban a pasar algunos años después, o algún tiempo después, cuando Absalón, el tercer hijo de David, que era, por cierto, hermana de Tamar, o sea, David se había metido con Maaca, con esta mujer, y esta mujer le dio dos hijos a David, Tamar y Absalón. Bueno, Absalón no se iba a quedar con las manos cruzadas, aunque él pretendió como que no le había afectado, pero él iba a esperar el tiempo preciso, la oportunidad para cobrárselas, para vengar la violación deshonrosa de su hermana. Y qué terrible, la Biblia nos dice que David sufrió amargamente esta consecuencia. Sin embargo, no fue esto lo único que David tuvo que sufrir. No, a raíz de eso, de que Absalón mata a Amnón, adivine qué, el distanciamiento, la amistad, la familiaridad, el amor que había entre David y Absalón se desapareció, porque después Absalón empieza a conspirar, a levantar una rebelión contra David. Imagínense, su mismo hijo. Aquí se estaba cumpliendo al pie de la letra lo que Dios le dijo a David que iba a suceder. La espada mía no se va a apartar nunca de tu casa. Qué consecuencias tan más terribles, ¿no? Mira, vamos a leer esta escena que nos describe 2 de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Dice, aconteció después de esto que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Versículo 3 dice, y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, al parecer tío. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo. Y cuando tu padre viniere a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo. Y vino el rey a visitarle y dijo Amnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí hojuelas para que coma yo de su mano. Versículo 7. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Amnón tu hermano, hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Versículo 11. Y cuando ella se las puso delante de él para que comiese, asió de ella, o sea, la agarró a la fuerza y le dijo, ven hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, no hermano, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel, no hagas tal vileza. Y escucha lo que dice el versículo 14, mas él no quiso ir, sino que pudiendo más que ella, ¿qué hizo? La forzó y se acostó con ella. Wow. Esto es una inmoralidad terrible, fuerte, una vergüenza para David y para toda su familia. Y lo primero que yo quiero señalar de esto que acabamos de leer,
es cómo la pasión desenfrenada de Amnón oscureció su razón. O sea, Amnón ya no vio a Tamar como su media hermana. Él estaba tan sumido en su lujuria que perdió la cabeza. Y fue lo mismo lo que le pasó a David, ¿recuerda? David, debiendo estar en guerra, en campo de batalla, se queda en el ocio, pierde él el control de sus ojos porque le estaba dando cabida a muchos pensamientos lujuriosos. Y cuando sale a su terraza, ve a esta mujer hermosa llamada Betsabé. ¿Y qué fue lo que pasó ahí? El pecado, la pasión desordenada se apoderó de David, de sus ojos, de su mismo corazón, y hizo traer a esta mujer. Pues vemos un paralelo. ¿Qué nos enseña aquí Dios? Porque por algo están estas historias. Bueno, Dios nos está diciendo que el pecado no discrimina. El pecado te va a arrastrar si tú te descuidas. Y va a llegar a un punto donde si tú no despiertas y empiezas tú a avivar tu vida en dependencia del Espíritu Santo, el pecado va a oscurecer tu razonamiento y te va a llevar a cometer pecados que en tu sano juicio tú no te atreverías a cometer. Aquí tenemos a un hombre como David, consagrado a Dios, ¿verdad? El dulce cantor de Israel, el hombre conforme al corazón de Dios, que por haber tomado la palabra de Dios en nada, en poco, se descuida él y terminó mal, terminó en un pecado terrible. Bueno, aquí vemos ahora a Amnón, un príncipe desocupado, tranquilo, que de igual manera, por tener en poco en nada la palabra de Dios, el pecado lo arrastró hasta llegar a oscurecer totalmente su razón. Así es que el pecado no discrimina. Cuando Dios le dice a sus hijos, hagan morir lo terrenal, ustedes maten el pecado que aún mora en ustedes, lo dice, hermanos, porque el pecado es como una fiera salvaje. Dios ya lo personificó como una fiera. ¿Recuerda? Dios le dice a Caín, el pecado está a la puerta. Estaba a punto de matar a Abel y Dios le advierte, el pecado está a la puerta. Ahí es singular. Dios está personificando al pecado como algo, como un ser que está ahí. Es nuestra naturaleza caída que heredamos de Adán. Y Dios a sus hijos les advierte acerca de este peligro, que por cierto ya vimos que Pablo nos dice que está en nosotros, que por eso él dice, yo sé que la ley es buena, pero yo soy carnal, estoy vendido al pecado, o sea, el pecado mora en mí. No quiere decir que el pecado tomaba control absoluto de la vida del apóstol Pablo, sino lo que Pablo estaba diciendo es que la presencia del pecado va a estar en mí todos los días de mi vida hasta que yo muera y este cuerpo corrupto vuelva al polvo y Dios me resucite y me dé un cuerpo glorificado. Hasta ese día yo tengo que pelear con la presencia del pecado que está en mí. Y esa presencia del pecado está en todos. Ya no nos controla, ya no somos esclavos del pecado como cuando éramos antes de venir a Cristo, o ya no lo somos porque el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Sin embargo, el pecado todavía mora en nosotros. Y la única manera de matar el pecado no es en nuestras propias fuerzas, es en dependencia del Espíritu Santo. Que las próximas enseñanzas vamos a ver qué significa eso de hacer morir el pecado en dependencia del Espíritu Santo, cómo se hace eso en la práctica. O sea, no queremos sonar así muy ambiguos y dejarlo ahí, no, vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia que significa eso. Pero por lo pronto vamos a terminar de ver estas consecuencias. David la estaba pasando mal. Muere su hijo, fruto de la relación con Betsabé, y pasa algún tiempo y ¡pum! Sucede esto. Su hijo primogénito viola a la hija de David. Qué terrible es el pecado, hermanos, de verdad. El pecado no discrimina. Sin duda alguna que eso le dolió a David. Yo traté de imaginarme que algo así pasara en mi casa y aunque mis hijos son hijos de la misma mamá, el mismo papá, aún así sería algo terrible, aunque sean medios hermanos, ¿verdad? No cabe duda que David sufrió bastante por esta vileza que cometió Amnón. Y aquí tenemos otro resultado, hermanos, donde David no podía corregir a Amnón. O sea, no tenía autoridad moral para hacerlo, no tenía cara. Amnón y todo el reino se dio cuenta de lo que David hizo con Betsabé. ¿Cómo le reclamaba? Hay gente que es necia, que está en pecado
y está en pecado esa persona, y hay otras personas que han en pecado y empiezan ellos a exhortar a esas personas como si ellos estuvieran libres de pecado. Yo no digo que no hagamos eso, pero hay que hacerlo con gracia, reconociendo que también nosotros somos pecadores y que lo mismo que merece esa persona que ahorita está en pecado, lo merecemos nosotros, porque la paga del pecado es muerte. Gracias a Dios que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados, que Dios no nos consume con su ira. Porque recuerda, un solo pecado ya es suficiente para que tú y yo muramos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado a la hora de juzgar a los demás. Hay personas que dicen, pero espérate el juicio divino de Dios. Y le recuerdan a los demás, el juicio divino de Dios. Y en una ocasión escuché a alguien ahí en el trabajo que estaba apartado de los caminos del Señor y dice eso. Alguien le había hecho un mal, un daño. Y dice, pero allá está Dios, pero hay un Dios. Le dije, ¿no te da miedo? O sea, te advierto que ahí hay un Dios, pero ¿y tú y yo qué? Aún como cristianos, la Biblia dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor, nosotros debemos de temer, porque hay un Dios, ¿verdad? Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que debemos de vivir todos los días de nuestro peregrinaje temiendo a Dios, porque un día nosotros también vamos a ser juzgados. Quizás ese juicio no va a terminar para nosotros los redimidos por Jesús en el infierno, pero sí va a haber un cierto castigo. Yo no sé cómo vaya a ser. Pablo lo describe en sus cartas a los Corintios, que vamos a ser pasados por el fuego y todo aquello que no se hizo en colaboración del Espíritu Santo va a ser todo quemado. Pero eso de pasar por el fuego suena raro, ¿verdad? No sé cómo vaya a ser eso, pero todos debemos de temerle a Dios por las consecuencias de nuestros pecados. Entonces aquí yo veo que David, otra consecuencia que él sufrió es que no tiene autoridad moral. ¿Cómo puede él confrontar a su hijo? Y es otro resultado del pecado. Ahora, esto no paró ahí. Esta vileza iba a desencadenar otra tragedia, otra consecuencia, porque Absalón iba a vengar la violación de su hermana Tamar. Escucha lo que dice 2 de Samuel, versículo 13. Entonces Tamar tomó ceniza, o sea, una vez que la hizo suya Amnón, ella toma ceniza y la esparció sobre su cabeza, rasgó la ropa de los colores que estaba vestida. Esa ropa era una ropa que la identificaba ella como una virgen. Dice, y puesta su mano sobre su cabeza, se fue gritando. Versículo 20. Y le dijo su hermana Absalón, ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía. Tu hermano es. No se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón, su hermano. Y luego que el rey David oyó esto, se enojó mucho. Solamente llegó a eso. Mas Absalón no habló con Amnón, ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar, su hermana. Aconteció pasado 2 años. Escucha cómo las consecuencias no llegan súbitamente una tras otra. No, Dios sabe cómo subirle, ¿verdad? A la disciplina correctiva que le da a sus hijos. Él sabe cómo ir azotando gradualmente a aquellos que toma por hijos. Y lo mismo está haciendo aquí con David, porque más que un castigo simple, esto que Dios le está dando a David es una disciplina correctiva. Es una disciplina que lleva a David nuevamente a practicar santidad. Escucha lo que sigue diciendo. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal Azor, que están junto a Efraín, y convidó a Absalón y a todos sus hijos del rey. Pero como Absalón le oportunaba al rey, porque el rey no quería dejar ir a Amnón, pero Absalón le insistía, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalón había dado órdenes a sus criados diciendo, le ruego que miréis que cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo, hieran a Amnón, entonces mátenle, no teman, pues yo los he mandado. Esforzados pues y ser valientes. Versículo 29 dice, y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Wow, 2 años Dios dejó que pasaran. Y quizá David había dado por sentado que ya las consecuencias de su pecado Dios las había dejado ahí, porque David, al igual que nosotros, sabemos que Dios es grande, grande en misericordia, ¿verdad? Pero también Él es un experto a la hora de disciplinarnos. Esta disciplina que siempre tiene el objetivo de beneficiarnos. O sea, al final de cuentas, cuando ya no estemos en esta tierra, todos aquellos que somos hijos de Dios y que fuimos disciplinados por Él y azotados,
toda esa disciplina va a terminar en eternidad para bien, para nosotros. No así para los demás, porque Dios a quien ama disciplina. A quien no ama no lo disciplina correctivamente, o sea, para que vuelva en sí. A quien Dios toma por hijo, a ese azota. Y Dios estaba haciendo esto con David. Habían pasado 2 años y quizá David agarró un buen descanso, ya su sufrimiento de su primer hijo, o no su primer hijo, sino del fruto de la relación con Betsabé, esa muerte de ese hijo, ya la estaba superando también quizás esta violación. Sin embargo, 2 años después, otra tragedia. David pierde a su hijo primogénito. Increíble lo que hace el pecado. Y una vez más, vuelvo a decir que esta no fue la última consecuencia que David tuvo que padecer. No, esto desencadenó otra consecuencia. ¿Cuál fue esta consecuencia? Bueno, a raíz de lo que Absalón hace con su hermano, empezó a crecer una enemistad entre David y él. Un distanciamiento terrible. Tanto así, hermano, era el distanciamiento que Absalón empezó a conspirar contra su propio padre. Una vez más, la espada de Dios estaba sobre la familia de David. Dios estaba levantando ahí el mal. La palabra de Dios cumpliéndose al pie de la letra. ¿Y qué nos enseña esto, hermano? Que cuando Dios amenaza y nosotros no atendemos esa amenaza, Dios cumple sus amenazas. Hoy en día, detrás de los púlpitos se enfoca en que cómo Dios cumple las promesas, ¿verdad? Todos amamos las promesas de Dios. Y Dios es fiel a sus promesas. No ha habido promesa, hermanos, que Dios no haya cumplido. Dios es todopoderoso para cumplir las promesas. No es como nosotros, que tú y yo a veces prometemos y por ser humanos finitos muchas veces no podemos cumplir lo que prometemos, pero Dios sí es todopoderoso y cumple cada promesa, pero no lo único que Él puede cumplir con su poder. Él cumple las amenazas que Él nos hace. Y una de las amenazas o de las advertencias que Dios nos está dando a nosotros, sus hijos, es maten el pecado. El pecado que mora en ustedes, mátenlo. Hagan morir lo terrenal. Jesús en una ocasión dijo, si tu ojo te es ocasión de caer en el infierno, sácatelo. Los brazos, lo mismo, los pies. O sea, Jesús no estaba diciendo literalmente que hiciéramos eso, pero estaba diciendo, si tienes que sacarte un ojo, sácatelo. Si tú tienes problemas con la pornografía, que hoy en día la mayoría, inclusive pastores, siervos de Dios, tienen ese problema, las estadísticas nos lo dicen, saca la pantalla. Saca lo que tengas que sacar, la televisión, corta el internet. Tienes que ser radical. De la manera que los soldados cuando están en guerra, en campo de batalla, son radicales. Si tienen que tirar en una bazuca, algo, una bomba, lo que sea, ellos lo hacen. Porque saben que su enemigo es real. Bueno, nuestro enemigo es real. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Sí, amén. Me encanta escuchar eso. Pero también abrazo las advertencias de Dios. La Biblia hoy para mí lo es todo, y toda la Biblia, sea cualquier tema escandaloso para muchos, nosotros tenemos que aceptar toda la Biblia porque toda la Biblia es inspirada por Dios. No nada más los pasajes que apoyan tus doctrinas predilectas. No, tenemos que abrazar toda la escritura, porque toda la escritura es útil, beneficiosa. ¿Para qué, hermanos? Para instruir, para enseñar, para corregir, para instruirnos, para prepararnos. Por lo tanto, necesitamos toda la escritura. Y sobre todo porque ahí en las escrituras vamos a encontrar tanto las promesas que Dios tiene para nosotros, pero también sus advertencias. Y la advertencia de Dios para nosotros en estas últimas 4 semanas es: hagan morir el pecado. Y cuando Dios advierte con conocimiento, o sea, ya el juicio es más severo. A veces Dios por ignorancia, pues es más calmado. Él reconoce, Él sabe. Pero ahorita, ¿quién va a poder excusarse y decir, no sabía yo, Dios? No va a ser tal excusa tomada por parte de Dios. Así es que tenemos que nosotros tomar en serio esta advertencia de Dios. Vuelvo a citar Romanos capítulo 8:13. Porque si vives conforme a la carne, este es Dios advirtiéndonos, no a los que están afuera. Ellos no pueden matar el pecado sin que antes Jesús los liberte del pecado, de la esclavitud del pecado, y les dé su Espíritu Santo. Yo le estoy hablando a los que tienen el Espíritu Santo. Yo no espero que los que no tienen el Espíritu Santo puedan hacer esto, ni Dios lo espera.
Pero nosotros que decimos ser hijos de Dios, dice ahí, porque si vives habituado al pecado, si vives tú perpetuamente practicando lo malo delante de Dios, vas a morir. Sin embargo, si por el Espíritu Santo haces morir las obras de la carne, viviréis. Entonces el llamado es para nosotros y tenemos que darle seriedad a esto. Regresando aquí a la historia de Absalón. Absalón, de una manera muy astuta, él empieza a ganarse la voluntad del pueblo, la voluntad de todo Israel. Escucha lo que dice 2 Samuel 15:1. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Versículo 6. Dice, de esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey al juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Absalón se aprovechó de la buena voluntad que él se estaba ganando del pueblo. ¿Para qué, hermanos? Para incitar una insurrección, una rebelión contra el gobierno, el reinado de David. Es decir, vamos a tomar el reinado de David a la fuerza. Y como se estaba ganando la voluntad de todo el pueblo, esa rebelión creció. Y creció a un grado que dice la Biblia que David tuvo que huir, salir del palacio y empezar a huir con todos sus más allegados. Dice 2 Samuel 15:13. Y un mensajero vino a David diciendo, el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Recuerda, es Dios manejando, obrando tras bambalinas, ¿verdad? El soberano. ¿Cómo lo hace? No sé. Pero lo que sí sé es que Dios no violenta el libre albedrío de nadie. ¿Cómo lo hace? Eso es imposible. No sé. Pero no somos títeres en las manos de Dios. No tenemos cordones donde Dios nos está moviendo. No, no sé. Pero lo que sí sé es que Dios estaba detrás de todo esto. Y dice ahí el versículo 14, entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa, no sé qué se apresure él y nos alcance y arroje el mal sobre nosotros y hiera la ciudad a filo de espada. Otra vez, cuando leemos la Biblia hay que imaginarnos, hay que meternos. Y yo empecé a imaginarme, o sea, que Israel empezara a buscarme para matarme. ¡Wow! Eso sería terrible, ¿verdad? Pues a veces nomás lo leemos y pasó esto, pero piensen en David. Él está sufriendo. Ya no solamente por la pérdida del hijo que tuvo con Betsabé, ya no solamente por la deshonra de su hija Tamar y que llevó a cabo su mismo hijo primogénito, ya no solamente la muerte de su hijo Amnón, que fue causada por Absalón, sino ahora Absalón lo está persiguiendo. Dígame si las consecuencias del pecado no son terribles. Lo son. Lo son. Y Dios no nos da más de lo que no podamos resistir. Quizás las consecuencias de nuestro propio pecado no van a estar al mismo nivel, a la misma proporción que las consecuencias del pecado de David. Porque Dios no nos da pruebas que no podamos resistir. Él nos da lo que Él sabe que nos va a dar, que nos va a hacer bien. Pero aquí tenemos ahora a Absalón, el tercer hijo de David, tratando de matar a su padre, apoderándose del reino de su padre. Y esto tuvo que haber pasado unos años después. Llega un momento en que Absalón literalmente derroca al trono de David o al mismo David, al monarca, y se apodera de Israel, se apodera del reino. ¿Y qué pasó después? Ya para terminar esta historia, hermano. ¿Cómo terminó toda esta rebelión? Bueno, como ya vimos, David huye de palacio, Absalón se apodera de él. Si usted recuerda, Dios le había dicho a David que otra consecuencia que él iba a dar era que todas las mujeres de David iban a ser tomadas por su prójimo. Pero David nunca le pasó por la mente que su prójimo iba a ser su mismo hijo Absalón. O sea, ya no solamente ya le quitó el reino a David, pero ahora le va a quitar sus mujeres. ¡Wow! ¡Qué vileza! Una vez más, el pecado no solamente se apoderó del gran consagrado David por haberse descuidado, y no solamente se apoderó de Amnón, sino también de Absalón. El pecado es terrible y está en ti. Duerme contigo, va donde quiera que tú vas. Témele más al pecado que ni al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo no es omnipresente, como creen algunos y le hablan, ¿verdad? Y lo atan y todo, como yo creía por ignorancia, pero gracias a Dios que conocí la verdad y la verdad me libertó de estas falsedades, de estas mentiras. Pero el pecado es terrible, hermanos.
Y quizás has estado oyendo en estas últimas 3 enseñanzas, el pecado es terrible, el pecado es terrible. ¿Y qué ha hecho en tu mente, en tu corazón, estas verdades? ¿Tu vida de oración ha cambiado? ¿Tu vida de meditación en la palabra ha cambiado? Entonces estás menospreciando tú a Dios y a su palabra. No es a mí, es a Dios. Tenemos que cambiar nuestros hábitos. Si tú no estás orando lo suficiente, empieza a orar lo suficiente en dependencia del Espíritu Santo de Dios. No para ganarte la salvación, no, tú ya la tienes. Entonces, ¿para qué lo voy a hacer, pastor? Para que no corras el peligro de que el pecado se apodere de ti. Tienes que meditar, velar y orar, dijo Jesús, ¿verdad? Para que no entren en tentación. ¿Cómo se vela? Se vela en la palabra de Dios, en las verdades de Dios. Porque vivimos en un mundo que constantemente nos está atacando con la falsedad, con la mentira del diablo, con la mentira de la humanidad. Y la única manera de contrarrestar estas falsedades es teniendo la palabra de Dios en tu mente, en tu corazón. Es por eso que Dios dice, mediten de día y de noche en ella. No es una exageración la que Dios está haciendo. No, Pablo nos dice que la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes. No un versiculito, ya te sabes 2, 3. No, en abundancia, toda la Biblia. ¿Por qué? Porque corremos peligro. No solamente de que el pecado nos lleve a cometer cosas terribles, sino a que Dios nos dé las consecuencias de ese pecado, y que ya hemos estado viendo que son consecuencias terribles. Pero ¿qué pasó después? Bueno, dice la Biblia que Absalón tomó las mujeres de David. Según de Samuel, capítulo 16, 20, dice, entonces dijo Absalón a Aitofel, dice, dad vuestro consejo sobre lo que debemos hacer. Y Aitofel le dice a Absalón, llégate a las concubinas de tu padre, que él dejó para guardar la casa, y todo el pueblo de Israel oirá que te has hecho aborrecible a tu padre, y así se fortalecerán las manos de todos los que están contigo. Versículo 22, entonces pusieron para Absalón una tienda sobre el terrado, o sea, para que todo el mundo lo viera. Y se llegó Absalón a las concubinas de su padre ante los ojos de todo Israel. Todo el mundo se enteró. Dios le dijo, tú lo hiciste en secreto, yo lo voy a hacer en público. Y hasta el día de hoy, el pecado de David es público. Terrible. Qué vileza, ¿no? La de Absalón. Pero vuelvo y repito, el pecado es como una bestia. Tú no digas, yo no. No, tú también. Todos tenemos la capacidad de terminar actuando como una bestia salvaje. Si no fuera porque Dios refrena nuestra maldad, seríamos como ellos. Solamente cuestión de tiempo y que Dios sea parte de ti, para que entonces te dejen una mente reprobada, te deje a tu suerte. Tú le atribuyes lo decente que eres a tu fuerza de voluntad. Qué equivocado estás. Dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Y lo que Jesús estaba diciendo es, separados del Espíritu Santo que les voy a dar, que es mi espíritu, nada pueden hacer. Todo lo que tú has podido hacer ha sido por la obra santificadora y regeneradora del Espíritu Santo, no por tus propias fuerzas. Por lo tanto, ¿dónde está la jactancia? Dice Pablo. Pablo no se jactaba, decía, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Eso es evidencia de estar lleno del Espíritu Santo. Tú no tienes que andar presumiendo nada, eso es obra de la carne. Estar vendiendo tu perfume. Mira lo santo que soy, de verdad. Mira, yo no soy como los demás. Esa fue la actitud del fariseo. Oh, padre, yo ayuno 15 veces a la semana. ¿Quién sabe qué más? Leo la Biblia. No soy como mi hermano César. Pero el publicano ni siquiera quería levantar su cabeza por la vergüenza de su pecado. Oh, empieza a decirle a Dios, sé misericordioso, sé benevolente a mí, pecador. Todo empieza ahí. Cuando tú no reconoces que eres débil, porque ya Jesús nos dijo, la carne es débil, por lo tanto, velen, tú eres susceptible, tú eres vulnerable. Cuando tú no reconoces eso, pues ¿cómo vas a querer buscar la llenura del Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, la meditación? Si tú crees que es por tus fuerzas, es imposible. Dice ahí el versículo pues 22, que Absalón se apoderó de las mujeres de su papá. Se cumplió nuevamente la advertencia de Dios. Esto nos debe de ayudarnos a recapacitar, hermanos, cómo estamos viviendo la vida. Ya eso hizo imposible la reconciliación entre Absalón y David. ¿Y cómo termina el conflicto, toda esta rebelión, pastor? Bueno, dice Samuel, según Samuel 18, 31, que David empieza a levantar una revuelta, una emboscada contra Absalón. Y escuchen lo que dice el versículo 31. Dice que
que la gente que Absalón logró levantar en rebelión contra David, peleó contra el poco ejército que le quedaba a David. Y después de pelear, vino un mensajero etíope y le dijo a David: reciba nuevas buenas, mi señor. Jehová ha defendido tu causa de la mano de todos los que se levantaron contra ti. El rey entonces dijo al etíope: el joven Absalón está bien, él está preocupado por su hijo, porque la orden que había dado David es: no le hagan nada a Absalón, no lo maten, por favor. O sea, todavía lo amaba. Eso nos demuestra el sufrimiento de David por Absalón. Y escucha lo que dice el versículo 33. Entonces el rey se turbó porque le da la mala noticia y dice: entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró, y yendo decía: hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío. Recuerda, toda la Biblia es inspirada por Dios. Lo que escribió aquí Samuel fue inspirado por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo le está diciendo, o le dijo a Samuel: escribe, hijo mío, Absalón. Escribe de una manera que cuando lean puedan ver el sufrimiento de David, el terrible sufrimiento. O sea, sí mataste a Amnón, mi hijo primogénito, pero te amo, hijo mío. Nuestros hijos, hagan lo que hagan, son nuestros hijos y los amamos y nos duele, sean lo que sean. David estaba experimentando terriblemente un dolor. Hijo mío, ¿quién diera que muriera yo en lugar de ti? Oh, Absalón, hijo mío, hijo mío. No hay duda que David está expresando un dolor inmenso. El dulce cantor de Israel, y conforme al corazón de Dios, el compositor de la mayoría de todos los salmos, ahora está aquí sufriendo, llorando lágrimas de sangre. ¿Y todo por qué, hermanos? Porque menospreció la palabra de Dios. Tú desprecias la palabra de Dios y es inevitable, hermano. Es inevitable que tú no termines pecando. O sea, que tú vas a terminar pecando, en otras palabras. ¿Por qué? Porque solamente la palabra de Dios nos puede mantener fuertes, alejados del pecado. Y Dios quiere evitarnos las consecuencias del pecado. Por lo tanto, hermanos, el llamado que Dios nos hace es un llamado altamente serio, digno de que con responsabilidad lo atendamos. Porque lo contrario, Dios nos está diciendo: van a haber consecuencias si no lo haces. La pregunta que levantamos fue: ¿qué deberíamos nosotros, o por qué deberíamos nosotros de asumir este reto? Bueno, por las terribles consecuencias del pecado. Si tú eres hijo de Dios y decides ignorar este llamado que Dios te está haciendo, de que hagas morir el pecado, de que mates tus pasiones desordenadas, de que mates esos malos deseos que se levantan en tu corazón, si tú ignoras este llamado que Dios te está haciendo a dejar, escucha, la ira, el enojo, la mentira, las malicias y cosas semejantes, solo recuerda, hermano, que las consecuencias del pecado van a llegar tarde o temprano a tu vida. En ocasiones, la disciplina del Señor, el azote del Señor, como que tenemos la falsa percepción, la falsa impresión de que nunca van a llegar. Sin embargo, cuando menos lo esperes, van a llegar. ¿Por qué, hermano? Porque a quien Dios ama, Dios disciplina. A quien Dios toma por hijo, Dios azota. Y démosle gracias a Dios por la obra expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Porque si Jesús no hubiera realizado esa obra en la cruz del Calvario, hermanos, nuestro pecado nos llevaría a terminar en el infierno. Pero gracias a lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros sus hijos, los que verdaderamente hemos sido redimidos por la sangre preciosa de Jesús, no vamos a terminar ahí. Escucha lo que dice Hebreos 12:6. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Esto hizo en David. David era hijo de Dios, lo disciplinó terriblemente, lo azotó porque era su hijo. Y sigue diciendo el autor de Hebreos, porque le está animando a aquellos que estaban siendo disciplinados por Dios. Les dice él a ellos: si ustedes soportan la disciplina, dice, Dios les trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual dice, todos han sido participantes. Todos los hijos de Dios de alguna manera hemos participado en la disciplina del Señor. Si no fuera así, o sea, seríamos bastardos, no seríamos hijos legítimos de Dios. Por otra parte, dice el autor, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Versículo 10. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, o sea, los padres, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es, ¿qué, hermanos? Provechoso. ¿Cuál es el propósito de la disciplina y el azote de Dios sobre nuestras vidas? ¿Cuál fue el propósito de la disciplina que Dios le aplicó a David? Para provecho, para que participemos de la santidad, para corregirnos, para volver. Ese es el propósito. Los fines siempre de la disciplina que Dios aplica en nosotros son correctivos, son beneficiosos. Al último terminan
en santidad. Escuche lo que dice el versículo 11. Es verdad que a ninguna disciplina al presente parece el caso de gozo, sino de qué? De tristeza. O sea, desde luego dice el autor, o sea, ningún castigo nos gusta en el momento que se nos da, porque duele. Sin embargo, aunque duela, escucha, después de sufrir la disciplina del Señor, ¿cuál es el resultado, hermanos? ¿Cuál es el resultado que Dios le da a aquellos a los cuales aplica su disciplina? Fruto apacible de justicia. A los que en qué, hermanos, en la disciplina, o sea, en ella han sido ejercitados. ¿Te das cuenta? La disciplina de Dios que Él ejerce en sus hijos siempre tiene fines correctivos que terminan beneficiándonos, llevándonos a vivir vidas nuevamente de santidad. ¿Sabes que la voluntad de Dios, la principal voluntad de Dios para tu vida y para la mía es santidad? Dios está más preocupado no por tus problemas terrenales, sino porque tú seas santo. Y Él está haciendo todo lo posible, porque sin santidad nadie verá al Señor. Sin embargo, todos aquellos que tenemos el Espíritu Santo, vamos a vivir en santidad. Van a haber caídas, sí. Va a venir Dios a jalar unas orejas, sí. Por lo tanto, si tú naciste de nuevo verdaderamente, tú debes de estar viviendo, evidenciando que hay santidad en ti. No perfecta como la de Jesús, pero es una santidad que pueden ver los demás. Así es que, en otras palabras, lo que el autor está diciendo es, aunque no nos gusta cuando Dios nos corrige, porque a nadie le gusta, ¿verdad?, sufrir dolor, porque nos duele, aunque a usted no les gusta, sin embargo, acepten gustosamente la disciplina de Dios, porque los resultados de ella siempre son beneficiosos y son resultados eternos. Así que gracias a la obra de Jesús en la cruz del Calvario, hoy las consecuencias de nuestro pecado como hijos de Dios no nos van a llevar al punto de terminar en el infierno. No, ¿por qué? Porque ya Jesús pagó por nuestros pecados, cada uno de ellos. Por lo tanto, la corrección es provechosa, es beneficiosa. ¿Y por qué es beneficiosa? Porque nos endereza, nos lleva nuevamente a vivir en santidad. Y al final de cuentas, los resultados de esa corrección de Dios terminan en fruto apacible de justicia, como dice ahí. ¿Recuerdas el hijo que estaba durmiendo con la mujer de su padre, con su madrastra? Dice 1 Corintios 5:1, de cierto se oye que entre ustedes hay fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. ¡Qué bárbaros! Tanto que alguno tiene la mujer de su padre, el pecado se había apoderado también de este cristianito. Pero escucha lo que dice Pablo en el versículo 3. Dice, yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño en espíritu. Aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera allá con ustedes. Reúnanse en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y yo les estaré acompañando en espíritu y el poder de nuestro Señor Jesucristo estará presente. Y escucha lo que dice el versículo 5. El tal se ha entregado ¿a quién? A Satanás. ¿Con qué propósito, apóstol Pablo? Para que se le quite. ¿Cómo se atreve a fallarle hacia el Señor? ¡Qué ingrato! No, a fin de que el espíritu sea salvo en el día de ¿quién? Del Señor. Cuando Pablo está diciendo entréguelo a Satanás, detrás de eso está implicando que hay un propósito para que sufra las terribles consecuencias del pecado y busque a Dios antes de morir en arrepentimiento. Y así su espíritu será salvo en el día del Señor. Como vimos la semana pasada, unos capítulos más adelante, el apóstol Pablo le dice también a los corintios que estaban tomando indignamente la cena del Señor, dice, examínense para que no sean juzgados por Dios. Y escuchan lo que dice ahí. Si pues nos examinamos, a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué, hermanos? Para que no seamos condenados con el mundo. Fue lo que Dios hizo con David. No quiero que seas condenado con el mundo. Yo te amo, te tengo que disciplinar, David. Te va a doler, yo sé. No es demasiado lo que te estoy dando. No, no, no. Es la dosis que tú necesitas para corregirte. Te voy a azotar terriblemente, David, pero con un propósito. No quiero que tú termines siendo condenados con aquellos que me rechazaron. Ese es el fin, el propósito principal de la disciplina del Señor. Por lo tanto, bendita disciplina de Dios sobre nuestras vidas. Quizás ahorita tú no lo veas así, pero cuando muéramos y despertemos allá y veramos que todo lo que se predicó detrás de este púlpito es real, te vas a dar cuenta, sí, de verdad que bendita tu disciplina, Señor. No lo podemos ver aquí ahorita, pero es una realidad. Se necesita fe para creer esto. Sin fe es imposible agradar al Señor. Pastor, termine, venimos a comer pavo, de verdad. Hay cosas más importantes que el pavo. ¿Te acuerdas de Jesús? Jesús, sus discípulos le decían, ¿no tienes hambre? ¿Ya comiste qué? Se habían ido ellos a comprar comida y no, ya comí. No, Jesús está hablando de la comida que tenía que dar él, que comer de su Padre, su vida espiritual, lo que él tenía que hacer. ¿Te das cuenta, hermanos? Estos pasajes nos enseñan que un verdadero hijo de Dios
Por muy horrible que sea su pecado, Dios no va a permitir que termine en el infierno. Pues Cristo ya pagó por sus pecados. Recuerda, justificados pues para con Dios tenemos que paz, ¿verdad? Y somos justificados ¿por qué? ¿Por las obras? No, por la fe, nada más por la fe. No por lo que hayamos hecho nosotros o vayamos a hacer. No fue simplemente por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso fue lo que nos justificó delante de Dios. Así es que gracias a la obra expiatoria de Jesús. Gracias, porque gracias a esa obra increíble, la sangre de Jesús nos ha limpiado. Ya no hay condenación eterna para nosotros. Y si tú crees que eso no es así, ¿cómo termina la historia de David? Este es mi último punto. Yo quiero que veamos la gracia de Dios sobre David. O sea, ya vimos los pecados de David, ya vimos las consecuencias terribles del pecado de David, pero por último veamos la gracia de Dios sobre David. Si en verdad tú eres hijo de Dios y no eres de esos que nada más de labios confiesan que son hijos de Dios, pero que delante de Dios no lo son, delante de las iglesias modernas lo son. Pero eso no importa. No importa que un predicador prominente como Joel Osteen o otros te diga, tú eres hijo de Dios porque hiciste la oración de fe. Eso no importa. Lo que importa es lo que Dios piensa. Y Dios conoce a los suyos. Jesús advirtió que muchos iban a llegar allá creyendo que eran hijos de Dios verdaderos. Y les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Quiénes son los hijos de Jesús? Los hijos de Dios. Aquellos que hacen la voluntad del Padre. Aquellos que tienen el Espíritu Santo que los ayuda a hacer la voluntad del Padre. No perfectamente, pero sí una voluntad que es tangible, que es evidente para los demás. Oye, tú eres diferente. Oye, mamá, tú has cambiado bastante. Oye, papá, ustedes ya no son los mismos. Hay una evidencia. Por sus frutos los van a conocer, dijo Jesús, ¿verdad? Entonces, hay una gracia que Dios derrama sobre David. Y si tú eres hijo de Dios, y si tú estás en pecado de manera deliberada, la Biblia te dice que vas a sufrir las consecuencias tarde o temprano. Sin embargo, hay gracia para ti. O sea, no es ya me voy a ir todo deprimido, pastor, porque soy un pecador. No, no, no hay gracia para ti, pero solo si te arrepientes, como lo hizo David de corazón. Vayamos a 2 Samuel, capítulo 12. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Dios. Wow, yo me quiero detener ahí porque lo primero que quiero señalar es que Dios puede derramar su gracia sobre ti, pecador, siempre y cuando tú te acerques a Él con un arrepentimiento genuino. Y este arrepentimiento genuino te va a llevar a estar consciente principalmente de que pecaste contra Dios. O sea, tu lamentación es que ofendiste a Dios. O sea, tú no estás lamentando las consecuencias de tu pecado. O sea, fui infiel a mi mujer y por lo tanto, lo más seguro que mi mujer se va a querer divorciar de mí. Voy a perder a mis hijos. ¿Qué van a decir mis hijos y mis hijas de mí, verdad? No, no, ese no es arrepentimiento genuino. No, el arrepentimiento genuino te lleva a estar consciente de que pecaste contra Dios. Y este es David. David evidenció su arrepentimiento genuino teniendo un conocimiento pleno de que él había pecado principalmente ante Dios. He pecado contra Dios. Y escucha lo que dice el Salmo 51. Salmo que, por cierto, David escribe justamente después de que el profeta Natán va y reprende a David de parte de Dios. Salmo 51:1 dice David, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias. Como que para mí esto ya tiene sentido. O sea, sé cómo pecó David, ¿verdad? Cómo se mete con esta mujer de uno de sus soldados más leales, cómo la hizo suya a la fuerza y manda a matar a este. O sea, y ahí le está diciendo David a Dios, ten piedad de mí, de lo que yo hice, conforme a tus misericordias, como dijo Moisés, que tú eres grande, grande, grande misericordia y tardo para la ira. Y dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. O sea, ya no quiero hacer esto, perdóname Dios, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado. Y escucha lo que dice el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Tú reconoces que eres pecador? O sea, yo sé que eres un cristiano mejor que muchos otros, pero tú reconoces que todavía eres pecador. O sea, no adulteras, no fornicas, pero eso de que no orar como debemos de orar, eso es pecado. No meditar la palabra de Dios como debemos de meditar, eso es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, él es pecado. ¿Es bueno orar más de lo que debemos de estar orando o lo que estamos orando presentemente? Claro que es bueno. ¿Es bueno meditar más en la palabra de Dios? O sea, ya, pastor, los domingos usted ya se agarra casi 2 horas. ¿De verdad? ¿Y cómo no te quejas de que es el único día que nos reunimos? Carne, ¿verdad? Claro, carne se llama eso. Eso es pecado también. ¿Te das cuenta?
Somos más pecadores de lo que creemos, lo quieras aceptar o no, por lo menos delante de Dios. ¿Usted cómo lo sabe, pastor? La Biblia me lo dice. La Biblia es el espejo. La Biblia, yo me la pongo aquí y veo ahí mis imperfecciones. Por más que la quiera cubrir con maquillaje, con apariencia de piedad, de que cargo la Biblia, de que oro en mi casa. O sea, la Biblia tiene ahí el aumento, tiene ahí la luz adecuada para mostrarme mis inconsistencias. Por lo tanto, hermanos, tenemos que vernos como lo que somos, reconocer nuestras rebeliones. Mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado. ¿Te das cuenta, hermano? La lamentación de David no era las consecuencias que me quites que voy a sufrir. Oh, no, Dios. No, su primer lamento tenía que ver con que le falló a Dios, que el que le había dado todo. Contra ti, contra ti. El énfasis es contra ti, Señor. He hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es un arrepentimiento puro y genuino. Cuando tú reconoces que contra Dios y solo contra Dios has pecado. Escucha lo que dice el versículo 10 de ese salmo. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, está diciendo David. O sea, ya no quiero ser igual, no quiero fallarte de nuevo. Eso es arrepentimiento. Le dan la espalda al pecado, a la vida de pecado que estabas llevando. No es, me arrepentí, lloré, moqué, porque la alabanza estuvo bien buena y sales a hacer lo mismo. Eso no es pecado, aunque los pastores, la mayoría te diga, ya Dios está contigo. No, eso es una mentira. No les creas a ellos, créanle a lo que dice la Biblia. Crea en mí un corazón, Señor, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por favor, Dios, cámbiame, transfórmame. Maravillosa es la palabra de Dios, que nos redarguye, ¿verdad? Vino la palabra por parte de Natán, de Dios, a David, y él empezó a obrar, a hacerle caso ahora sí a la palabra de Dios. David sabía que a un corazón contrito y humillado Dios no lo despreciaba. Salmo 51, el mismo que estamos leyendo, versículo 17. La Biblia, hermano, nos asegura que Dios nunca va a despreciar un corazón contrito y humillado, que viene en arrepentimiento, por muy grave que sea el pecado. O sea, la gracia de Dios está dispuesta a ser derramada sobre ti, sobre tu pecado, siempre y cuando haya este arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay nada. Escucha lo que dice Isaías 66:1. Jehová dijo así, el cielo es mi trono. O sea, vean lo inmenso que soy. Si quisieran medirme, yo soy espíritu, para que tengan ustedes una idea, finitos mortales, figúrense que el cielo es mi trono y el cielo es inmenso, ¿verdad? O sea, si el cielo es el trono de Dios, ¿cómo estará Dios? Y la tierra es el estrado de mis pies, donde asiento mis pies. ¿Dónde está pues la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas. Así todas estas cosas fueron hechas, dice Jehová. Pero aunque yo soy increíblemente inmenso, ¿qué va a hacer Dios? Voy a mirar a aquel que es pobre. ¿De qué, hermanos? Pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Esto era lo que estaba haciendo David. Oh, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto en mí. Estaba ahí viendo Dios la pobreza de su espíritu. Por eso dijo Jesús, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que se arrepienten, porque ellos verán a Dios. David está ahí y Dios lo está mirando y no lo despreció. No, David manifestó un sincero y verdadero arrepentimiento. David no estaba temblando ante las consecuencias que Dios le dijo que le iban a sobrevenir. No, David estaba temblando ante la palabra de Dios, que ahí dice que Dios va a mirar a aquel con gracia, con favor, a esos que son pobres y humildes de espíritu y que tiemblan ante su palabra. David estaba temblando ante la palabra de Dios. ¿Qué es temblar ante la palabra de Dios? Así como, mire, pastor, estoy temblando. No. Es tomar en serio la palabra de Dios. Vuelvo y repito, tú vuelves a salir igual como entraste. Tú no estás temblando ante la palabra de Dios. No te engañes. De verdad, no te engañes. No, temblar ante la palabra de Dios es tener temor. Wow, es cierto lo que el pastor estuvo explicando de la palabra de Dios. Señor, dame fe para creer esto. Y tú empiezas a aplicar lo que Dios te está diciendo que debes de hacer. Estás demostrando que estás temblando ante la palabra de Dios, que le estás creyendo a Dios. Y David verdaderamente le creyó a Dios. Y Dios, que sabe distinguir entre un corazón honesto y verdadero, que está contrito y humillado, o sea, Dios sabe distinguir ese corazón de los otros, de los que nada más de labios y ofrendan y hacen muchas cosas que los verdaderos cristianos hacen. Sin embargo, no, Dios no puede ser engañado. Dios conoce a los suyos, hermanos. Mire, volvamos ya por último, segunda
Samuel, segunda de Samuel, capítulo 12, 13. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová, y Natán dijo a David, también Jehová, ¿qué, hermanos? Ha remitido tu pecado, no morirás. Esto es gracia. O sea, que Dios te dé lo que no mereces es gracia. ¿Merecía David seguir viviendo? No. Éxodo 20 decía que no debía de codiciar la mujer del prójimo, de su prójimo, ¿verdad? Y cuando la codiciaban y si adulteraban, ¿qué tenían que hacer? Apedrear a esas personas a muerte. Bueno, David merecía morir. Y no solamente por haberse metido con alguien más, sino porque asesinó. Pero Dios le dice, no morirás, eso es gracia. Un favor inmerecido, ¿qué? ¿Por qué no va a morir? ¿Se imagina aquellos que no conocen de la gracia del Señor cuestionando a Dios? ¿Y por qué a David sí lo perdonaste? Y a los hijos de allá de los sacerdotes no los perdonaste por haber quemado fuego extraño y los consumiste. ¿Por qué a Ananías y a Zafira sí? Sí los mataste, pero a David no. Eso es gracia. ¿Y por qué David recibió gracia de parte de Dios? ¿Porque se lo merecía? No, por el arrepentimiento genuino. Dios le estaba acreditando ya a David sus pecados en Jesús. Dios sabía que Jesús iba a pagar por sus pecados. Por lo tanto, le redime sus pecados. No vas a morir como todos aquellos. No vamos aquellos que hemos confiado en Jesús y hemos sido transformados, regenerados por Dios. No vamos a sufrir los efectos de la segunda muerte, que dice Apocalipsis que es que van a ser lanzados al lago de fuego. Por gracia, lo merecíamos porque todo aquel que pecare, la paga del pecado que es muerte. Merecíamos ser arrojados al pecado. No es por tu decencia de que porque ya te portas mejor. No, 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 no. Si fuera por eso, o sea, como quiera ya debes. Sin embargo, Dios nos perdona. Bueno, David, Dios le remitió su pecado. Le dice, tú no vas a morir. Debería de morir David. ¿Cómo que no? ¿Es Dios injusto? No es injusto. ¿Por qué no está siendo Dios ahí injusto? Porque Jesús pagó por los pecados de David. Alguien pagó por él. Ahí se mira el amor de Dios y la justicia de Dios. Así es que bendita la gracia de Dios que nosotros recibimos cuando nos arrepentimos genuinamente, porque esa gracia cubre nuestros pecados. Recuerda, mientras estuvimos estudiando los primeros capítulos de la carta a los Romanos, Pablo dice acerca de David, el capítulo 4, versículo 6, dice ahí el 7 y el 8, pero leo primero el 6. Dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Cómo no iba a estar David gozoso, verdad? Sintiéndose súper bienaventurado, súper bendecido, si él había cometido todos esos pecados viles. Pero él dice, bienaventurados porque yo soy bienaventurado porque mis iniquidades fueron perdonadas, no morí. Debí haber muerto, alguien me debió haber apedreado hasta la muerte, pero no morí. Soy un bienaventurado porque mis pecados fueron cubiertos por el Mesías, por el Cristo, por Jesús. Soy un bienaventurado porque el Señor ya no me inculpa de pecado. Bendita la gracia de Dios. ¿Te das cuenta? Los verdaderos hijos de Dios vamos a ser disciplinados por causa de nuestros pecados, azotados, pero nunca terminaremos en el infierno. Porque Dios a quien ama disciplina y azota, y además por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. ¿Te das cuenta? Mira lo que dice el Salmo 81 acerca de la salvación de David. Porque David nunca perdió la salvación, perdió el gozo de la salvación. Dice David, porque tu misericordia es grande para conmigo. O sea, recuerda David, está orando teniendo en mente lo que él cometió, los pecados terribles. Dice, ya has librado mi alma de las profundidades de ¿qué? Del Seol, del infierno. Este versículo nos enseña que a pesar que David cayó en el pantano más oscuro del pecado, ante los ojos de Dios, él era justo. No por la justicia de David, sino por la justicia de otro mayor que David, nuestro Señor Jesucristo. Esto es arrepentimiento genuino, hermanos, que hace que la gracia de Dios sea derramada sobre ti. Y Jesús predicó acerca de este arrepentimiento. Dice Mateo 1:14 que cuando Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio. O sea, al inicio de su ministerio terrenal, Jesús empieza a predicar y dice, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creen en el evangelio. ¿Cómo me encantaría y oro para que esto esté sucediendo? Que detrás de los púlpitos de las iglesias se predique más acerca del arrepentimiento. ¿Sabes qué? Ese arrepentimiento es estar hablando y diciéndole a la gente, tú eres pecadora, deberías de arrepentirte.
el castigo de Dios viene sobre ti. Ese es el mensaje que debe estar girando una y otra vez en las iglesias, porque ese es el mensaje que yo veo que giró en el ministerio de Jesús, del apóstol Pablo. Todas las cartas del apóstol Pablo hablan de lo que Dios hizo por nosotros a pesar de que éramos pecadores. Y hablan siempre del castigo que se aproxima para todos aquellos que desprecian este evangelio. Pero no vemos iglesias predicando muchos mensajes buenos, beneficiosos para la tierra y que hacen mucho bien a muchos. Pero yo quiero saber qué es lo que va a pasar después de 100 años, 150 años. ¿Qué va a pasar con todo ese montón de gente que recibió un consejo que le fue útil aquí en la tierra, pero fue inútil allá en la eternidad? Porque creían que ya habían sido salvos, pero nunca lo fueron porque nunca recibieron el verdadero evangelio de Dios, siempre incompleto, siempre hablando de un solo aspecto y menospreciando el aspecto más importante que habla de la mala noticia, donde te dice tú eres pecador y Dios está irado contra ti todos los días, por lo tanto refúgiate en Jesús, porque de lo contrario vas a terminar mal. No lo vemos ese mensaje. Y cuando se predica el supuesto evangelio es así, o sea, casi hay un infierno, pero Dios te quiere bendecir. ¿Está enfermo? Quiero orar por usted. Y ahí tenemos un montón de gente tomando asientos en las iglesias, que están ahí no porque tuvieron un arrepentimiento genuino delante de Dios, sino porque quieren a Dios para que Él les supla sus necesidades terrenales, no la espiritual, que es la mayor. Qué terrible es eso. Se requiere el discernimiento de Dios, estar sumergido en la palabra de Dios para estar viendo eso. Y bendita la palabra de Dios que me ayude a no apartarme del mensaje principal. Aunque no sea popular, aunque ya muchos de ustedes estén a punto de irse, no importa. El éxito delante de Dios, ¿sabes cómo se mide? No por la cantidad de asistencia que viene a la iglesia. No. ¿Sabes cómo Dios mide el éxito? De acuerdo a la fidelidad a su palabra, a lo que tú predicas, a la devoción, a la obediencia. Es ahí de qué sirve tener un montón de gente de asistencia y nadie obedeciendo a Dios. ¡Qué éxito! De verdad, qué éxito. ¿Por qué qué éxito? ¿Qué éxito para aquí lo terrenal? Y, pastor, no, es que usted sí es carismático, es que usted sí sabe hacer amena la predicación, no tan larga como la hace el pastor César. ¡Qué bueno! Éxito delante de los ojos, sí, pero ante Dios. Pablo decía, yo predico de parte de Dios y delante de Dios. O sea, el mensaje que yo les estoy dando, Dios me lo dio y estoy consciente que estoy delante de Dios ahorita. Consciente. Por lo tanto, que Dios me libre de querer agradar a los hombres. Aunque eso produzca dolor muchas veces en los predicadores, pero no tenemos de otra. El pastor, regrese aquí a la gracia porque esto es increíble. David nunca perdió su salvación, perdió el gozo de su salvación. Versículo 12. Le decía a Dios, vuélveme el gozo de tu salvación. Una consecuencia más del pecado. El pecado te roba el gozo, la alegría. Después pasas días tristes, no le hayas sentido a la vida. David pasó por un momento así, le dice, Señor, abre mis labios. El dulce cantor, el que agarraba su arpa en el campo y empezaba a componerle salmos a Dios, ya no había canto de alegría, de gozo, de salvación. Se habían esfumado, pero él no se quedó ahí. Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Abre mis labios y publicaré mi boca tu alabanza. Tengamos cuidado porque esta es otra consecuencia, hermanos. Llega un momento en que la miseria, la aflicción a la que el pecado nos lleva, en este caso a David, o sea, era una miseria tan fuerte que mantuvo a David muchas veces en depresión, en tristeza. Y no podía cantarle a Dios. Puedes tú oír las alabanzas y de hecho hasta puedes cantar. Pero no estás sintiendo nada aquí. Estás viendo, mira, se equivocaron. ¿Cuándo va a parar? Esta alabanza ya me la sé. No hay gozo, no hay alegría. Cuando tú estás lleno de la presencia del Señor y estás en paz con Dios, puede estar cantando la persona que canta más desentonada y fea y tú estás allí con corazón alegre, sea quien sea. Pero David en este momento no tenía canción para darle a Dios. Se sabía muchos salmos. Perdió el gozo de su salvación. Escucha lo que dice Salmo 86:3. Ten misericordia de mí, oh Jehová. Nuevamente David, porque a ti clamo todo el día. Alegra mi alma. Alegra mi alma. Vivimos en una época donde, como nunca antes, el mundo nos puede dar entretenimiento increíble, ¿verdad? Sí, o sea,
Podemos ir a parques de diversiones increíbles, puedes ver películas ahí en tu casa, tienes una librería enorme. Pero ¿qué pasa después de hacer todas esas cosas y no hacer las cosas espirituales? Quedas más vacío. Vamos otra vez a Disney. Vamos a ver otra película. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos buscando el gozo en una fuente que no da gozo perpetuo, superficial, es temporal. Se fue el pecado del pueblo de Israel. Me dejaron a mí por cisternas que no retienen agua. Chochos, me dejaron a mí, tontos. Yo soy la fuente de agua viva. Dijo Jesús al último día de esa celebración, el que tenga sed de mí, venga y beba. Si tú estás sediento, ven a Él y bebe en arrepentimiento y verás si Dios no te sacia. David después fue restaurado y empezó a ver canción de alabanza nuevamente de sus labios en su corazón. La pasó mal, pero Dios no nos deja desamparados. No, dice Salmo 51:3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado siempre está delante de mí. Hazme oír gozo y alegría, Dios. Hazme oír gozo y alegría. Yo no tengo nada contra la ciencia ni la medicina. Yo cuando tengo que tomar la tomo, pero no dependamos de eso. Depende de Dios. Ruégale a Dios. Eso es lo que hizo David. Porque las medicinas siempre traen consecuencias, siempre traen repercusiones, siempre traen efectos secundarios. Medio te arregla un problema, pero te levanta otro. Acudamos a Dios. Dijo el salmista, en tu presencia plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Es en Él, la presencia de Él. Pero ¿cómo le hago, pastor? Medita más de la palabra, ahí empieza todo. ¿De verdad cree que lo que tú estás leyendo es vivo, es eficaz, viene de Dios? Si no lo crees, dile a Dios, aumenta mi fe, por favor, Dios. Ayúdame. Y ya termino con esto ahora sí. Escucha lo que dice el autor del Hebreos. Si tú estás en pecado o has estado pecando deliberadamente, escucha, hay gracia para ti, hay perdón para ti, siempre y cuando vengas delante de Dios con un corazón contrito y humillado. Escucha lo que el autor de los Hebreos le está diciendo a esos que estaban siendo azotados por Dios, disciplinados por Dios. Les dice el versículo 11 y el versículo 12, está ahí, le dice, en verdad que ninguna disciplina presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellos han sido ejercitados. Por lo cual, o sea, si Dios te está disciplinando, recuerda que la disciplina de Dios que Él aplica, que Él ejerce en sus hijos, siempre es para el bien, siempre es beneficiosa, por lo cual levanta las manos caídas, las rodillas paralizadas. ¿Y qué vas a hacer? O sea, no andes ahí, sufro, soy un pecador. No, en Jesús hay reconciliación, hay esperanza, hay gracia, hay misericordia. Por lo tanto, levanta las manos caídas y haz sendas derechas para vuestros pies. O sea, ya no andes viviendo una vida de pecado. En dependencia del Espíritu Santo, mata el pecado. Porque hoy eres capaz de matar el pecado gracias a que el Espíritu Santo de Dios está en ti. Para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Y dice él, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Esta es una realidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Tú puedes venir a la iglesia y eso no necesariamente significa santidad. Tú puedes ofrendar y eso no necesariamente significa santidad. Es parte de la santidad. Estás obedeciéndole a Dios. Tú puedes hacer muchas cosas, hermano. Pero si en la vida práctica tú no te estás apartando del pecado, tú no estás peleando. Mira, a mí en lo personal, esta palabra de Dios está obrando de una manera bien increíble. Yo estaba acostumbrado a ver mucho los programas de La Rosa de Guadalupe, como llego del trabajo, como, y ahí está, se termina la noticia y empezaba. Tengo bastante tiempo viéndolo, pero gracias al discernimiento que estoy viendo aquí, a la sensibilidad del Espíritu Santo, yo empecé y se lo comenté a Eva. Ya estos programas de La Rosa de Guadalupe, no hay episodio donde no metan una escena de sexo y ponen muchachitas. Bueno, ¿a dónde quiero llegar yo con esto? Me está incomodando, me levanto, voy al baño, le apago, le cambio, o regreso. Eso es empezar a matar el pecado, porque aunque no me está en este momento, hermanos, llevando a tener pensamientos lujuriosos, sí son semillas. Claro que sí, que al final de cuentas pueden ser contraproducentes. David no llegó de la noche a la mañana al lugar que llegó, hermanos. No, el pecado es gradual.
Y si la Biblia nos dice, no entristezcan al Espíritu Santo que está en ustedes, no lo apaguen, inclusive hasta escuchando cosas que no debemos de escuchar, si eso es lo que dice la Biblia, hay que tomarlo en serio. Y yo le digo al Señor, ayúdame porque ahorita voy bien, pero por favor que continúe, porque quiero agradarte, porque le temo a las consecuencias de mi pecado, a no velar como pastor, si no estoy orando por ustedes, si no estoy velando por ustedes. Un día yo le voy a dar cuentas a Dios. Esto no se trata solamente de los beneficios que yo pueda obtener por ser predicador delante de Dios. Un día voy a estar delante del pastor de los pastores, el príncipe de los pastores, como lo llama Pedro. Voy a dar cuenta. Esto prueba, a mí me prueba por lo que dice la Biblia, que el Espíritu de Dios está obrando en mí. Y estoy viendo más santidad en mi vida. Ya se volvió religioso, piensa lo que quieras. Fariseo, no soy fariseo. Un fariseo que quiere vivir en santidad porque eso es lo que anhela, porque sabe que eso le agrada a Dios. Eso no es ser fariseo. Fariseo es aquel que quiere agradar a Dios para ganarse el favor de Dios. O sea, quiere obedecer a Dios para no terminar el infierno. No, yo estoy consciente que Jesús ya pagó por mí, por cada uno de mis pecados. Yo voy al cielo por lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso no es ser fariseo. Eso es haber nacido de Dios. ¿Te das cuenta? Por eso te digo, si tú no estás experimentando eso, no eres salvo. Digas lo que digas, creas lo que creas. Pues yo lo siento en mi corazón. Recuerda que el corazón es engañoso más que todas las cosas. Perverso, dice Jeremías. No. Que tus frutos verdaderamente te prueben que eres hijo de Dios, porque en lo contrario vas a estar en grandes problemas. Así es que, bienaventurados todos aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas, cubiertos sus pecados. Bendita la gracia del Señor, hermanos. Bendita. ¿Tienen hambre? Yo también. Pero le doy gracias a Dios por su palabra. Como dice el autor de los Hebreos, el presente de la disciplina no es motivo de gozo, ¿verdad? Este tipo de predicaciones confrontadores no son muy alegres. Pero sin embargo, hermanos, cuando tú metes la gracia de Dios, entonces te dice, tú eres este y aquel y lo otro, y el Señor está contra ti, y tienes que arrepentirte, y hablas de la gracia de Dios, todo lo cambia la gracia de Dios. Vamos a ponernos en pie, hermanos.